Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación profunda. Hoy nos metemos en un texto que, la verdad, sacude bastante. Amós capítulo 4. Usaremos la Reina Valera 1960. Vamos a explorar una advertencia divina muy severa para el antiguo Israel, pero que también esconde un llamado insistente de Dios. Queremos intentar entender por qué, a pesar de juicios tan claros, tan repetidos, el pueblo seguía igual. ¿Y qué significa esa invitación final? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Exactamente. Es un capítulo que, nos enfrenta con la autocomplacencia, con la injusticia, pero sobre todo, creo yo, revela la increíble paciencia de Dios frente a una sordera espiritual que cuesta entender. Veremos cómo Dios usa distintas formas, cada vez más fuertes, para tratar de llamar la atención de su pueblo antes de un juicio que ya se anuncia como definitivo. Es un drama, un drama divino y humano. El capítulo parte con una imagen bien chocante, ¿no es cierto? Dice vacas de Basán, refiriéndose a las mujeres de la élite de Samaria. Es una metáfora súper cruda. Apunta a la opulencia, al lujo, pero un lujo indiferente mientras oprimen a los pobres, a los necesitados. Me pregunto por qué justo esa imagen tan específica, Basán. Es que es muy potente y muy intencionada. Basán era famosa por sus pastos súper fértiles y por su ganado gordo, bien alimentado. Al usar esa figura, Amós no solo denuncia la riqueza de estas mujeres, su vida fácil, sino que la conecta directamente con la explotación. Y subraya algo clave: la injusticia social no era un tema aparte de su fe, no. Era la prueba más clara de que su espiritualidad estaba, podrida por dentro. Su lujo se basaba en el sufrimiento de otros. Y eso, Dios lo aborrece y lo sentencia claramente con el exilio, con la destrucción. Y justo después de esa denuncia tan directa, el profeta cambia el tono, usa como una ironía, ¿no? Los invita a seguir con sus rituales en Betel y Gilgal, sacrificios, diezmos, ofrendas, todo. Pero mete esa frase que es lapidaria, porque así lo queréis. O sea, lo hacían por gusto, porque les nacía de ellos mismos, no por una obediencia sincera. ¿Qué eran Betel y Gilgal en ese tiempo? Eso es fundamental entenderlo, sí. Betel y Gilgal no eran el templo de Jerusalén. Ese era el lugar legítimo de culto según la ley. Estos eran centros religiosos alternativos, que tenían una historia de mezcla, de adoración desviada de Jehová. Entonces, al invitarlos irónicamente a seguir pecando ahí, Amós les muestra lo vacía que era su religión. Podían ser súper detallistas con los ritos, ofrendas cada 3 días, diezmos, pero era pura cáscara. Su vida diaria, cómo trataban al prójimo, eso demostraba que su corazón estaba lejísimos de Dios. Dios no busca rituales, sino un corazón arrepentido, una vida cambiada que se vea en justicia, en misericordia. Lo que viene después es realmente conmovedor y terrible a la vez. Dios mismo empieza a hablar y a enumerar una serie de desastres que les mandó para hacerlos volver. Habla de hambre terrible, dice diente limpio, falta de pan, sequías que afectaban unas ciudades sí y otras no, plagas que les arruinaban las cosechas, el tizón, el pulgón, mortandad, pestilencia como la de Egipto, incluso desastres que los dejaron como tizón escapado del incendio, que suene mucho a Sodoma y Gomorra. Es una escalada de advertencias tremenda. Sí. Y lo más desolador, lo que realmente cala hondo, es esa frase que se repite una y otra vez después de cada calamidad. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es casi un lamento de Dios que atraviesa todo el pasaje. Muestra por un lado la persistencia de Dios, qué increíble, su deseo de que reaccionen, de que reconozcan su mano y se arrepientan. Pero por otro lado, expone la dureza del corazón humano. Es desconcertante, capaz de aguantar juicio tras juicio sin ceder, sin volverse aquel que los llama. Es posible incluso que reconocieran estas calamidades como las maldiciones del pacto por desobedecer, lo que haría su ceguera todavía más culpable, digamos. Entonces, ante esa resistencia tan terca, tan obstinada, llega la advertencia final, la más solemne, en el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ya no hay más avisos graduales, se acabó. Ahora se anuncia una confrontación directa, inevitable, personal con ese Dios al que ignoraron tanto tiempo.
El tono cambia por completo, ¿verdad? Se siente una gravedad definitiva. Absolutamente. Es un llamado a tomarse en serio la existencia, al máximo nivel. Ya no es si habrá juicio o no. El punto es, hay que estar listo para un encuentro que no se puede evitar con el Creador. Y para que no quede ni la menor duda de quién es este Dios, el versículo 13 da una descripción majestuosa, impresionante. Es el que forma los montes, el que crea el viento, el que le revela al ser humano sus pensamientos más secretos, el que hace de las tinieblas mañana, el que camina sobre las alturas de la tierra. Y se identifica con su nombre de autoridad total, de pacto, Jehová, Dios de los ejércitos. No es un Dios local cualquiera, ni una fuerza impersonal. Es el Señor soberano, de todo y de todos. Prepararse para encontrarse con Él. Bueno, no es cualquier cosa, no es trivial. Este pasaje nos deja pensando mucho, ¿no? En la paciencia de Dios, primero que nada, que llama de tantas maneras, usa las circunstancias, a veces duras, dolorosas, para traernos. Pero también nos enfrenta con nuestra propia fragilidad, nuestra tendencia a ignorar esas señales, a endurecernos, a seguir nuestro camino aunque veamos que nos lleva al precipicio. Esa advertencia, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, resonó fuertísimo en Israel en ese momento. Y sin duda sigue resonando hoy. La enseñanza bíblica es clara en esto. Todas las personas tendremos ese encuentro personal con nuestro Hacedor. Pero la gran diferencia, la noticia que lo cambia todo, el Evangelio, es que Dios mismo nos dio la manera de estar verdaderamente preparados. Y no es por nuestros méritos, ni por cumplir rituales vacíos como los que Amós denunciaba con tanta fuerza. Así es. La preparación genuina, la verdadera, viene a través de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por medio de Él, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz por nosotros y de su resurrección, que podemos ser perdonados, limpiados de nuestra injusticia, de nuestra rebeldía, reconciliados con Dios. Él es quien nos viste para ese encuentro, no con la ropa de nuestros intentos falidos, sino con la justicia perfecta que Él mismo nos regala, por pura gracia, a través de la fe. Él es el camino vivo para volver a Dios de corazón. El llamado urgente de Amós a Israel es, en el fondo, un eco del llamado universal de Dios a cada ser humano, en todas las épocas. La pregunta entonces no es solo histórica, sobre Israel, es profundamente personal, es actual, para cada persona que nos escucha. ¿Cómo resuena en nuestra vida hoy este llamado a volvernos a Dios antes de que sea tarde? ¿Y cómo estamos respondiendo a esa invitación de prepararnos para el encuentro eterno, confiando única y exclusivamente en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor?